Hay algo primitivo en nosotros, un instinto casi cavernal, y ese es el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a aquello que nuestros sentidos no pueden dar forma, lo que se encuentra dentro de la oscuridad, y la mayor oscuridad perceptible siempre será la noche. En la actualidad, ya podemos deambular por la noche acompañados de la luz, pero en antaño no había nada más que una luz tenue del fuego que nos hacía compañía para afrontar el miedo de la oscuridad perpetua de la noche, el miedo a aquello que nos acecha y no podemos ver. Y aún hoy en día hay más de una razón para temerle a la oscuridad nocturna, llegar a encontrarnos con algo que no podemos explicar y que quizá no podemos contar por miedo a que no lleguen a creer en la veracidad de nuestro relato. Es por eso que esta semana, y en esta ocasión, vamos a contar acerca de 2 relatos de encuentros en la oscuridad. Y para eso, como siempre, me acompaña Migue. Migue, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Francisco. Estoy aquí feliz de un nuevo video a la semana. Ahora sí, estamos en racha de, llevamos 3 semanas, creo, continuas. Ajá. Y vamos a continuar. Nuevamente tenemos a Resendiz en las cámaras, que es el que nos va a estar revisando audio, iluminación y todo. Esta vez vamos a hablar, Migue, como te lo dije, de los encuentros en la oscuridad. ¿Cuál crees que sea tú una de las razones principales por las que la gente llega a tenerle miedo a la oscuridad? Yo creo que más que nada es algo desconocido, porque no sabes lo que hay ahí, ¿no? Te da miedo saber si hay un animal, un insecto, y así eres más paranoico, más ¿no? Susceptible, exactamente. Es algo que te da miedo. Personalmente, hablando a lo de nosotros, ¿tú sientes miedo en la oscuridad? No, muy pocas veces. ¿De niño? De niño sí, ahorita ya no. ¿O tienes algo que te haga recordar este miedo o algo que te afectara de niño, algún encuentro, un susto que te hayan dado? Uy, sería más que nada escuchar animales y no saber en dónde están. Ver todo oscuro y escuchar algún animal, ya sea un caballo, una oveja, un borrego, lo que sea, da miedo. Ahora que lo mencionas así con los animales, quiero preguntarte algo. Es este tema, continúa en la mesa el hecho de que tú eres una persona muy escéptica, que no crees en lo paranormal, pero a la vez eres muy miedoso a lo paranormal también. Sí. Entonces aquí tengo una duda en debate, que sería: ¿a ti qué te daría más miedo? ¿Un encuentro paranormal o uno de otro tipo? Yo creo que, ay, no sé. Porque recordemos que dicen que miedo a los vivos y no a los muertos. Ajá. Entonces, para ti, ¿qué daría más miedo? Yo creo que miedo a no paranormal. ¿Cómo dijiste? A lo, digamos, a otro tipo. A otro tipo, ajá. Más mundano, más físico. Sí, a eso. ¿Como un asalto o algo así, o qué? Un animal, ya sea peligroso, ¿no? Un toro en la noche, un caballo, un mapache, lo que sea, pero me da miedo. Bien de rancho, como de donde somos, ¿verdad? Sí. Bueno, Miguel, pues para este video capturé 2 historias que captaron mi atención en Reddit, que es donde yo mayormente los busco, en foros de Reddit. Pregunta Reddit, historias que no te creen y demás. Entonces, para eso logré capturar 2, o digamos guardar 2 historias que te voy a contar. Uno es acerca de un encuentro con lo desconocido, quizás índole paranormal, índole no sé qué es lo que pasó. Y otro que es más un encuentro más realista, digamos, más palpable, que puedes sentir. Entonces voy a comenzar esta ocasión con el video, con la historia de lo que podría llegar a considerarse quizás paranormal, y después vamos a hablar de uno que es un poco más palpable, más sentido. Okay. Entonces, si te parece, vamos a comenzar, Miguel, para no darle más vueltas al asunto. Me parece bien. Esta vez te los voy a contar en primera persona, porque así es como los escribieron y así es como te los quiero leer, para que sienta más inmersiva, ¿no? Sí, también se sienta más inmersiva la historia. Entonces vamos a comenzar, ¿te parece? Me parece. Como mencionamos muy seguido, muy constante, tú vives apartado. Ajá. ¿Cómo era salir, o cómo es para ti cuando llegas a salir en un turno nocturno para regresar a tu casa? Porque, por ejemplo, recuerdo que en nuestro primer trabajo salíamos a veces hasta de madrugada, y pues el camión no te llevaba hasta allá, te dejaba así como vas, sí, te dejaba lejos. No, al principio sí daba miedo, porque ese camino lo recorrí cuando iba a la preparatoria, y pues lo recorría de día. De día pues nada que ver, pasan carros, ves animalillos, cualquier cosa, ¿no? Pero ese mismo contexto ya oscurecido, sin ver nada alrededor más que oscuridad absoluta, sí da miedo. Es más inquietante. Es bastante inquietante, ajá. Pues de eso va nuestra historia, Miguel. Estaba saliendo de un turno nocturno, era un día como todos los demás, ya
de noche, de madrugada. Normalmente yo regresaba a mi casa en motocicleta, pero por cosas se me descompuso en esa ocasión y no pude utilizarla para volver a casa. Entonces, pues decidí caminar. Salí alrededor de 12, 1 de la mañana. Entonces, pues normalmente si voy en mi moto, tardaré unos 10, 15 minutos, pero si voy caminando, esta vez que voy a ir caminando me iba a echar unos 30, 40 minutos aproximadamente. Era pues obviamente por unas avenidas transitadas, pero pues de noche sabemos que pues no son tanto. Entonces todo lo que hice fue abrigarme, porque eran temporadas de frío. Me abrigué, un café para poder aguantar el camino completo y mis audífonos. Y entonces comencé a caminar. 1 o 2 personas eliminaban la soledad de la noche, y un buenas noches hacía que el silencio no fuese tan inmenso. Entonces, ya avanzado, pues sentí obviamente el nervio de seguir caminando de noche y no encontrarme con nadie durante un buen rato. Había una pequeña avenida que si transitabas de día te tardarías más, porque es una avenida llena de tiendas, de departamentos. Entonces de día hay mucho movimiento, pero en esta ocasión de noche pues no había nada. Entonces decidí acortar el camino. Solo había unas lámparas de iluminación pública que marcaban cierta distancia, pero mayormente estaba oscura. Entonces lo que hice fue que me tomé un trago de mi café para poder darme el empujón que necesitaba, y comencé a caminar. Pero algo pasó esta vez. Cuando empecé a caminar, a cada paso lo sentía más pesado. Mi respiración se agitaba y no sabía por qué. Empecé a sentir más frío, me sentí más alerta. Comencé a mirar hacia todos lados. Pasando una farmacia, lo recuerdo bien. Después de la farmacia escuché algo que me tensó, que me heló la sangre. Escuché un sollozo más como un llanto apagado. Entonces despacio, porque no supe cómo reaccionar, me di la vuelta, y por la lámpara que yo antes había pasado, bajo la luz, lo vi. Ahí estaba un niño con un uniforme de escuela, pero algo extraño porque el uniforme estaba totalmente sucio y hecho tirones, con rasgaduras, con roturas y demás. Lo único que alcancé a atinar, porque no pude reaccionar, fue preguntar: ¿estás bien? Y el niño, entre sus sollozos, entre sus quejas, me pudo contestar. Al fin me pude escapar. Entre sollozos, entre sus lágrimas, lo noté. Su cara estaba muy maltratada, estaba golpeada, como si hubiese escapado de algo complicado. Se encontraba descalzo incluso. Entre mi miedo de no saber qué hacer, el niño llorando, me di cuenta que me estaba viendo directamente, pero sus ojos no reflejaban precisamente miedo. Era más una ira contenida, como un llanto ahogado. Intenté ofrecerle ayuda, decirle que buscáramos a alguien más, preguntar cosas como de dónde venía, dónde estaban sus padres, si necesitaba algo, pero él en todas las ocasiones me evadió. Cuando ofrecí mi ayuda para llamar incluso a la policía o algo, dijo algo que no voy a olvidar. Me puso totalmente nervioso porque dijo: no, porque él viene por mí y te va a hacer daño. Eso bastó para que perdiera los últimos pocos sentidos y el poco valor que me quedaba. Me dio mucho pánico. Entonces sentí algo extraño todavía más, una especie de, si quieres llamarlo, como de miedo primitivo, un sentimiento que me hizo mirar hacia atrás, y a lo lejos, al inicio de la avenida, pude contemplar una silueta enorme que nos estaba viendo, más densa, más oscura que la madrugada misma. Resaltaba demasiado sin estar en las luces, pero a pesar de que estaba lejos, a pesar de que estaba en distancia, podía sentir cómo sus ojos me miraban. Lo notaba porque brillaban como si relampaguearan entre la oscuridad, entre esa silueta oscura. Me dio tanto miedo que tomé al niño del brazo sin pensarlo y le dije: vámonos. Pero él pasó de sollozos a lamentos, comenzó a gritar muy desesperadamente, pidiendo que no lo llevara, porque él le iba a hacer daño, él me iba a hacer daño. No sabía a lo que se refería. Entonces, cuando volteo nuevamente para ver qué hacía este sujeto, esta sombra, noto que comenzó a caminar hacia mí. Intenté
hacer que el niño me siguiera. Lo tomé del brazo como ya lo mencioné y empecé a jalar hacia mí para caminar, para alejarnos. Pero el niño se regresaba, me empujaba y tironeaba conmigo. Me gritaba que no lo llevara porque él le iba a hacer mucho daño. Él me iba a hacer daño. Con la desesperación no supe qué más hacer. Cuando me di la vuelta, noté que esa silueta comenzó a correr hacia mí. Muy rápido, casi como si no fuese algo humano. Mi cuerpo reaccionó sin que yo me diera cuenta y solté al niño y comencé a correr hacia el otro lado. Escuchaba detrás su llanto, sus lamentos pidiendo ayuda, pero no me animé a voltear. Cuando estuve finalmente al final de la avenida para dar la vuelta, escuché al niño gritando de dolor. Corrí y corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Ese tramo que debía tomarme 20 minutos quizá, lo reduje a casi 5 o 2. Corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Obviamente esa noche no pude dormir. Me recosté, no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar y quise llamar a la policía, pero algo me decía que no lo hiciera. ¿Qué tal que él me seguía? Obviamente esa noche no dormí. Cuando los primeros rayos de luz de día entraron por mi ventana, mi instinto fue querer regresar a esa avenida para ver si algo había pasado, si el niño estaba bien. Entonces regresé cuando todavía no había tanto movimiento. Solo la farmacia, donde horas antes había visto al niño, se encontraba abierta. Entonces me acerqué y le pregunté a la cajera: ¿has visto a un niño aquí por la madrugada? Y empecé a dar su descripción. Usa un uniforme como este, tal tamaño, tales rasgos, se encontraba así. Y lo que ella me contestó me puso aún peor, tanto que aún lo recuerdo pasados los años. Me dijo que hacía tiempo, por unas casas que están cerca de esa avenida, había un niño cautivo, que durante una madrugada logró escapar de quien lo tenía encerrado. Corrió por toda la avenida pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La persona que lo tenía cautivo logró atraparlo justo frente a la farmacia, donde lleno de ira y de rencor lo mató a golpes, le quitó la vida y lo dejó ahí tirado, donde al otro día la gente lo encontró. Desde entonces y al parecer la gente rumora que de vez en cuando este niño aparece frente a la farmacia pidiendo ayuda y advirtiendo que él todavía lo persigue, incluso después de la muerte. Dicen las personas que lo más recomendable es incluso simplemente ignorarlo y seguir tu camino, porque aquellos que se han atrevido a querer ayudarlo o dicen haberse intentado enfrentar a él terminan muy golpeados, terminan mal, e incluso una persona más ha llegado a perder la vida. Ese es el primer relato, mija. Que digamos que se llamaría El niño en la lámpara. ¿Qué opinas? Tenso, bastante tenso. Comienza quizás como algo rutinario, pero da Sí, un giro más drástico. Incluso cuando yo lo leí la primera vez, yo creí que se trataba de algo más, que sería un encuentro más, es que no sé si decirlo casual, pero un encuentro más simple a lo que se terminó transformando, que es una aparición. ¿Tú qué opinas? Pues creo que puede ser verdad. ¿Podría? ¿Sí crees tú en un encuentro de ese tipo? Sí, sí. Aquí entraría a dos puntos. El primero es que yo quiero que seas totalmente honesto conmigo. Ajá. Tú has transitado calles de noche, un tiempo estuviste como digamos chofer, tipo chofer. ¿En alguna ocasión llegó a cruzarte alguien que necesitara ayuda o que tú vieras que alguien pidiera ayuda? Sí, sí. Pero nunca me paré, nunca me detuve. A eso voy. ¿Qué tan dispuesto estarías a ayudar a alguien en plena noche, en plena oscuridad? No tanto. Era más porque pues, eran mis primeras veces manejando y pues también me daba miedo de que me hicieran algo o de que se quisieran llevar el carro. Porque pues, había muchos casos de que uno pedía ayuda y el otro pues, llegaba y te golpeaba y entre dos uno se llevaba el carro que traían y el otro se llevaba tu carro, ¿no? Y era lo que me decía mi padre, de que si ves a alguien, tú vente, tú no te detengas. Y sigue su consejo. Justamente ese consejo también me lo dio mi padre. Ajá. Como mi papá fue mucho tiempo chofer de manejando explosivos, entonces él andaba entre sierras y demás, y tiene muchas anécdotas, espero que un día les pueda contar.
pero siempre fue su consejo: si ves que alguien pide ayuda, si sea una persona sola, si sea una mujer, un niño, lo que sea, tú no te detengas, tú sigue tu camino porque no vas a saber con qué te vas a encontrar. Pero en este caso vemos que no es un encuentro mundano, es algo más, más allá. No sé si tú crees que vale la pena el riesgo de tenerse a ayudar a alguien en una situación como esta. Quizá no manejando, pero o sea, si al atravesar las avenidas o eso encuentras a alguien pidiendo ayuda, ¿valdría la pena el riesgo de tenerte a ofrecer tu ayuda o crees que es mejor continuar? Yo creo que es mejor continuar, porque no sabes por qué situación está pasando o si el que lo está persiguiendo es un psicópata sinceramente, es mejor continuar. Aquí entra lo que pasó en la historia. Es una situación, Miguel, no sé si lo conozcas, que se llaman ecos de muerte. Me suena. Lo que es un eco de muerte, no sé si sea el término correcto, así lo encontré yo, es básicamente cuando una muerte, válida la redundancia, sucedió durante eventos trágicos, traumáticos, tanto que la esencia de esa persona o el espíritu tal cual quedó arraigada a ese espacio, y fue tanto el trauma que repite su muerte una y otra vez, que es lo que al parecer vemos en esta historia, con el niño reviviendo el momento de su muerte, pidiendo ayuda y siendo atrapado por él, quien solo llama él. Entonces, pues eso. Es como preguntarnos qué se necesita o qué es lo que pasa para que un espíritu pueda atarse o arraigarse a un lugar. No sé si tú conozcas alguna historia de alguna aparición continua en cierto lugar. En uno de los videos anteriores que hicimos, hace ya prácticamente 2 años, grabamos uno que era Encuentros en el Camino, no sé si lo recuerdas, donde Reséndiz precisamente fue el que encontró la grabación de un sujeto que va por la noche manejando. Ajá. Y se encuentra de frente con una persona que va corriendo, pero la persona no tiene cabeza. No sé si te acuerdas. Me suena, pero... bueno, ese fue un gran trabajo de Reséndiz, haber encontrado un archivo así. Ajá. Entonces, pues lo voy a poner aquí para que puedan verlo. Pero entonces, ¿tú alguna vez has escuchado alguna historia de algo similar? De una aparición continua, como que mucha gente la menciona. Pues fíjate que no, pero donde yo vivo hay como 3 o 4 casas vacías y siempre me ha dado curiosidad el saber qué fue de su historia, ¿no? Quién vivió ahí, por qué se abandonaron, por qué nunca han venido a reclamarlas, todo ese tipo de situaciones, pero cuando intento buscar información de ellas, nadie sabe nada. No sé si estás familiarizado con las llamadas psicofonías, ya lo mencionamos en un video anterior. Me suena bastante. Que eran las grabaciones para captar la esencia o captar un residuo de un espíritu, algo, es algo muy conocido. Entonces, en estos lugares donde se aparecen constantemente apariciones, válida la redundancia, se utiliza mucho el uso de las psicofonías. En las psicofonías a veces puedes captar algo realmente interesante, no sé si sea la palabra para no verme ofensivo, interesante, algo llamativo. Hay un caso, Miguel, que te quiero mencionar, que exploraremos más a fondo en un futuro video, donde una familia, me parece que en Guatemala, Ecuador, uno de esos 2 países, no te voy a echar mentiras, no recuerdo ahorita, hubo una masacre de una familia que no se dieron cuenta hasta como un mes después, porque supuestamente la familia estaba de vacaciones, pero murió. Entonces hizo un reportaje muy grande. Entre este reportaje hubo una ocasión en la que unos reporteros de una cadena nacional iban en vivo a la casa y en vivo captaron una psicofonía, que era, haz de cuenta que entran a la casa. Ajá. Va obviamente el camarógrafo siguiendo a la reportera va dando su cátedra, y en un momento dicen: en esta habitación es donde se encontraban los cuerpos de la familia. Cuando termina de decir esto, más o menos, palabras más, palabras menos, se escucha gritos de fondo, gritos pidiendo ayuda, que después la familia reconoce las voces como las voces de quienes murieron en esta situación. Entonces, ¿qué opinas tú o qué sientes al saber que hay ocasiones en las que inclusive después de la muerte no vas a descansar porque fue tanto el trauma que te quedas arraigado al lugar donde moriste? Es que yo sigo con la parte de escéptico, de hasta no ver, no creer, amigo, porque muchas historias se han contado, claramente, millones, pero una que realmente te afirme o tener una suficiente evidencia de que se escuche la voz de alguien, un audio del familiar fallecido antes de fallecer, y esa grabación después de fallecer, y que se haga un análisis completo de eso, hasta que se haga eso, sigo escéptico.
Pero aquí tengo yo una duda, ya saliéndonos un poco del tema. ¿De dónde viene tu escepticismo? ¿Por qué Es que en mi casa nunca ha pasado nada y mis padres nunca me hablaron de cosas así, de fantasmas, de todo ese tipo de cosas, tanto mis tíos como mis abuelos nunca me hablaron así. Siempre me dijeron creencias de gente. Lo pongo así. Ajá, Okay. sí. Bueno, amigo, ¿te parece si pasamos al segundo relato? Me parece bien. Este segundo relato quizás no es tan denso como el otro, pero te aseguro que te va a poner igual de atento. Okay. Este relato lo saqué de un foro que se llama Pregunta Reddit, donde alguien decía que si alguna vez se han encontrado con un acechador, un acosador o demás. Entonces, inicia así, mija. Cada noche desde que llegué a este departamento, él me está observando. No sé qué quiere, no sé quién es, no sé qué desea, no sé cuál es su intención, pero siempre me observa. Todas las noches sin falta desde que llegué a esta casa. La casa no era mía, pertenece a una tía, pero como queda cerca de mi universidad, ya me la prestó para poder hacer mis trámites y moverme con mayor facilidad. Pero desde la primera noche que llegué aquí, él me observa. Yo lo veo y sé que él me ve. A veces durante la madrugada, entrada más la noche, poco antes de que suene mi alarma incluso, despierto y me asomo por la ventana y lo veo. Él está en el patio, observándome fijamente. Esto era todo lo que había pasado, no había nada más. Hasta que un día, durante la noche, mientras hacía mis tareas, me llegó un mensaje de un número desconocido. Con un simple mensaje, con un simple texto, perdón. Te veo. Sin más. Eso era todo lo que decía. Te veo. Intenté agregar el número a todas las redes que pude para ver si encontraba alguna información, buscarlo, pero nada. Eso fue todo. Te veo. Así transcurrido mucho tiempo. Yo despierto y él está ahí. Nunca se acerca, nunca hace nada. Simplemente me está observando. Una noche incluso, en mi frustración, intenté señalarlo con un láser. Pero no hizo nada. Tenía la marca directa en su cabeza, pero él solo me observaba. Lo notaba, solo está su silueta ahí y nunca hace nada. Pero en una noche, eso cambió. Una noche antes de dormir, casi las 12, recibí un mensaje. Te veo. Otra vez. Yo lo ignoré. De cierta forma, la costumbre me había hecho que le dejara de dar importancia a esto. Pero llegó un segundo mensaje. No era un mensaje, era una foto. Era la foto de mi puerta principal para entrar a mi casa. Volví a sentir el miedo que sentí en las primeras ocasiones en las que sabía que él me observaba. Ese pánico me comenzó a invadir. No supe qué hacer, no supe si llamar a la policía, no supe si atrincherarme en mi casa, no sabía qué hacer. Y entonces me llegó un nuevo mensaje, otra foto, una mano puesta en el portón de mi puerta. El miedo comenzó a apoderarse de mí, porque escuché desde la segunda planta que la puerta se abría despacio. Otro mensaje, esta vez era la sala que recibe mi casa. Y empecé a sentir aún más miedo, no sabía qué hacer. Ahora estaba segura de que había entrado, no solo me estaba observando, estaba listo para hacer algo más. Recibo un nuevo mensaje, eran las escaleras para subir a la segunda planta. Ahí fue donde mi cuerpo se activó. Sabía que no iba a poder salir por la puerta principal, sabía que no iba a poder salir por la puerta de atrás, no había forma de que saliera. Así que lo que se me ocurrió fue que abrí la ventana, lo más sigilosamente que pude para poder salir. Puse un pie afuera y recibí otro mensaje. Esta vez ya era la puerta de mi cuarto. Lo mejor que pude, di un salto hacia abajo para poder caer al patio y buscar ayuda. Quizás hice mucho ruido, quizás fue muy escandaloso, porque escuché cómo mi puerta se abrió de golpe. Con desesperación escuché un grito detrás de mí, un grito de ira. Entonces lo mejor que pude, me incorporé y comencé a correr por la calle buscando ayuda. Debía haber avanzado unas 3 o 4 calles gritando para que unas 3 o 4 casas gritando para que alguien pudiera acercarse y ayudarme, y volteé hacia atrás por instinto.
y lo vi. Estaba parado afuera de mi casa y me estaba observando. Pero no solo me vio. Cuando me notó, comenzó a correr hacia mí. En mi desesperación, me acerqué a la primer casa que pude ver para poder pedir ayuda, para que alguien me ayudara. Golpeé con la mayor desesperación que pude y para mi suerte, alguien logró salir para ayudarme. Llamamos a la policía hizo su aparición, llegó, revisó mi casa, se dio cuenta que no había forcejeo. Ahí me di cuenta que esta persona quizás tenía llave, quizás era alguien que me conocía. Con miedo, con desesperación, tuve que volver a mi casa para pasar la noche, pero un oficial se quedó haciendo guardia. Me acerqué, entré a mi habitación, me acosté a dormir y cuando estaba a punto de quedarme dormida, recibí un nuevo mensaje. Simplemente decía: eso fue divertido. Me asomé por la ventana y nuevamente estaba ahí en mi patio, observando, sin hacer nada, solo ahí de pie, viéndome. Han pasado los días y pues la situación ha escalado tanto. Escribo esto porque ahora temo por mí, por mi salud, por mi seguridad. Esta mañana desperté con un mensaje nuevo y era una foto mía durmiendo en mi habitación. Aquí es donde entra la duda, ¿qué es peor que pase? ¿Una situación paranormal o algo más palpable, algo más mundano? Ajá. ¿Tú qué opinas? A mí me da más miedo la situación mundana, francamente, porque no sabes qué tipo de persona es. Dijeras tú, en lo espiritual, he escuchado casos, pero casi nunca se oye de que un espíritu mate a una persona. Pero sí se ha escuchado de que una persona mate a otra persona, evidentemente. Esto es más, quizás sí más mundano, pero es más cercano, lo sientes más real, más acertado. Aquí me entra una curiosidad, que es que el motor principal para que esta persona lograse salvarse en esta ocasión fue el miedo. Fue lo que le impulsó a dar el brinco para salir corriendo. Si te pregunto, ¿crees que el miedo sea un buen motor? ¿Alguna vez te ha ayudado a hacer algo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo qué? Pues te da un impulso para hacer algo que, vaya, a ver, te da miedo, pero ese mismo miedo te ayuda a moverte, a hacer algo, simplemente quedarte quieto. Ajá. Y a veces el quedarte quieto pues también te ayuda. ¿Qué tan útil? Es que no quiero ser muy, ¿cómo decirlo? Muy tonto en mi pregunta, pero ¿qué tan útil crees que resulta la policía en casos así? Muy poco. Muy poco, sí. Porque hemos visto muchos casos donde sí se acercan a pedir ayuda, pero no es que sean precisamente la mejor defensa. Ajá, y te ayudan 1 o 2 días y luego se olvidan de ti, olvidan de tu caso, ya pasó y se van y pues te dejan a tu suerte. ¿Alguna vez quizás no tú directo, pero has estado en contacto con alguien que sí haya sido acosada, merodeada por alguien más? A ese extremo no. Bueno, quizá no es extremo, pero sí alguien que tenga a otra persona más intensa, más puesta. Sí. Ajá. ¿Y cómo fue? Eso de que le pasa su número por cortesía, porque X o Y, y le empieza a mandar mensajes de que hola, ¿cómo estás? De oye, vamos a salir, muy hostigosa esa persona, y es más así como de ya tratarlo como pareja, y me decía que era muy incómodo, porque ella le ponía límites y él no aceptaba sus límites. Y se ponía celoso de que hablaba con otras personas o conmigo y era como que, ¿qué pedo con este tipo, no? O sea, no entiende o no capta o así. Y un momento en el que ella sí le dio miedo. Ya fue cuando tuvo que intervenir, no sé si era conocido de ella o tío o primo o lo que sea. Y fue cuando le puso un alto a ese hombre y ese ya se quedó hasta ahí. Pero entonces, Miguel, pasando de estos dos relatos, ¿qué opinas tú? ¿Cuál sería para ti un peor encuentro? El físico, totalmente. Algo tangible, algo con más, algo que realmente sé que está ahí. Ya para terminar este pequeño video, que intentamos sea más corto para que sea más fácil, solo tengo una pregunta para los dos, inclusive para Reséndiz. En una situación de riesgo, con el miedo como motor, ¿cuál crees que sea tu reacción? Honestamente, ¿sería defenderte, atacar, o sería salir corriendo? ¿Solo soy yo o implican más personas?
Digamos que solo estás tú. Solo estoy yo, correr. ¿Y si implicas a más personas? Pues hay que rifársela. ¿Y tú? Porque no vas a dejar a tu mamá, a tu hermana ahí al peligro, ¿no? Y tú te vas y, bueno, pues a su suerte, no. Yo creo que no. Aplicas la de no ocupo correr más rápido que él, más rápido que ustedes. Exactamente. ¿Y tú, Resendiz? Es lo mismo, casi igual. Es correr si estás solo por salvarte y si no, ya toca avanzar. ¿Tú? No, pues es lo mismo, o sea, si yo estoy solo es correr, porque pues es el consejo que todo mundo te da, inclusive los que saben pelear te dicen, Ajá. la primera opción siempre es correr, si ya la última es defenderte o defender a alguien más, pues ya jugártela, pero pues lo mismo, no sabes si la otra persona tiene algún arma oculta o aparte de la que obviamente te está mostrando, entonces pues sí, esa es la decisión, creo más coherente, Ajá. correr. Pero bueno, Miguel, estas fueron dos relatos, dos historias sobre encuentros en la noche. ¿Qué te parecieron? Interesantes, bastante interesantes, la verdad. Fueron muy rápidas, pero fueron muy densas y me gustaron mucho. Pues esperando y en esta ocasión sea un poco más inmersivo tanto el escrito como la narrativa, el que escuchen y pues estén más atentos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el futuro y pues por esta ocasión este fue nuestro video. Así que Miguel, tu último comentario. Buenas noches, miren a la oscuridad y cierren bien sus puertas. Hasta que te iba a preguntar cuando dijo lo de la cosa. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, soy yo.